Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadena Online. Hoy platicaremos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La extinción de dominio es el instrumento jurídico con el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Los bienes pasan a poder del Estado, luego de la sentencia de una autoridad judicial, sin ningún tipo de compensación o contraprestación. Es decir, el gobierno no tiene que pagar ni dar nada a cambio. Anteriormente, en la regulación acerca de la extinción de dominio se señalaba lo que se puede considerar un punto medular para su correcta aplicación, que era la extinción derivada de la aplicación de un procedimiento, que culminaba en una resolución jurídica y en la cual se decretaba el decomiso de los bienes. Sin embargo, en la nueva legislación, esta limitante desaparece, ya que a partir de la entrada en vigor de la mencionada ley, no es necesaria una resolución judicial para llevar a cabo este decomiso. Basta con la presunción de la comisión de un acto delictivo o con la asociación al mismo para que se pueda decomisar. Si bien es cierto que el objetivo principal de la ley de extinción de dominio es fundamental para poder dar un golpe al crimen, al tener la posibilidad de quitarles bienes con los cuales puedes seguir delinquiendo, esta falta de limitantes ocasiona que pueda llegar a ser perjudicial para las personas incorrectas. Para platicar más sobre este tema, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía del panelista, el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el doctor Juan Raúl López Villa. Quédate con nosotros. Buenas noches, amigos de Infocadena. Esta noche vamos a platicar de un tema sumamente relevante. Vamos a platicar de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Vamos a platicar de todos los pormenores que tiene esta ley, de todas las afectaciones que el ciudadano común y corriente puede enfrentar como consecuencia de su aplicación. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema y además nos va a presentar un libro que desarrolló respecto del mismo. Quédese con nosotros. Buenas noches, como comentamos al principio de este programa, hoy vamos a platicar de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Como siempre nos acompaña el maestro Felipe Dionisio, y en esta ocasión tenemos un experto en el tema, además un estudioso del mismo, que es el doctor Juan Raúl López Villa, quien además nos viene a presentar y a platicar de su libro que versa del tema Consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en donde plantea incluso algunos aspectos de inconstitucionalidad de la ley, evidentemente previa disposición de la Suprema Corte, pero algunos conceptos que evidentemente violan derechos fundamentales que afectan al ciudadano común y corriente y que podrían ser una fuente de problemas legales para muchas personas. Vamos a platicar en términos generales de qué se trata el concepto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Jaime. Un honor estar con ustedes. Gracias, doctor Felipe, maestro Felipe. Gracias. Y bueno, pues hoy usted acaba de publicar un libro, Consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en donde habla de esta ley que se publicó el año pasado, que se publicó en agosto del año pasado, que entró en vigor de forma inmediata prácticamente, y que toma particular relevancia en nuestro ámbito, en el ámbito fiscal legal, que es preponderantemente la gente que nos sigue, la que está en este ámbito, porque, bueno, con todas las reformas al Código Fiscal de la Federación, que también entiendo usted está preparando un libro al respecto, las reformas al Código, a la Ley de Seguridad Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a toda esta parafernalia que ahora se movió con motivo de esta consideración como delincuencia organizada de la defraudación fiscal, sus equiparables, el contrabando y la famosa emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o singulares. No, pues hay una consideración importante, porque si alguien, como motivo de una omisión fiscal, lo ubican en el supuesto de delincuencia organizada, va a enfrentar esta ley. Entonces, nos gustaría que nos platicara muchas cosas, porque la ley es muy amplia, su libro es muy extenso y hace un análisis muy rico de todo el concepto, pero nos gustaría que nos platicara de cómo viene esta ley, qué la motiva y además todos los vicios que pudiera enfrentar el ciudadano de a pie.
Gracias, doctor Jaime. Pues efectivamente esta ley viene a cambiar muchos de los elementos que anteriormente se regulaban. Se abroga la ley anterior de extinción de dominio. No es la primera vez que nuestro país tiene este tipo de regulaciones y obedece esencialmente a aspectos de orden internacional. Esto se aplicó originalmente en Europa. En Italia tuvo muy buena aceptación y efectos para debilitar la delincuencia, la mafia en esa zona. En el continente americano podríamos ejemplificar a Colombia, que también ha tenido muy buenos efectos. Y en nuestro país, bueno, pues trató el legislador de adecuar esta legislación, pero yo digo desde mi particular punto de vista que pues con algunas o muy vastas deficiencias. En primera instancia, esta ley regula precisamente lo que establece el artículo 22 constitucional en su tercero, cuarto y quinto párrafo, referente concretamente a que el Ministerio Público puede ejercitar una acción en materia civil que se le conoce como acción de extinción de dominio, siempre y cuando se den cualquiera de los delitos que refiere el 22 constitucional. ¿Cuáles son? Hechos de corrupción, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, delitos contra la salud, trata de personas, recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, extorsión, secuestro y pues hechos de corrupción que ya dijimos, y particularmente, como usted bien apuntaba, la delincuencia organizada, que derivado precisamente de la reforma conocida como penal fiscal llevada a cabo en noviembre del año pasado, pues precisamente estos tres delitos de materia federal, en materia fiscal, que son el contrabando, la defraudación fiscal y la conocida como simulación de operaciones inexistentes, se van a equiparar ahora a delincuencia organizada. El objetivo de esta ley, por supuesto, es debilitar pues a toda esta mafia, toda la delincuencia, particularmente el narcotráfico, el lavado de dinero y demás, aplicando esta ley que va a implicar que la propiedad de las personas pues se extingan y pasen a propiedad del Estado, y puede incluso rematar estos bienes. El punto en primera instancia es que pues esta acción, esta ley pues es muy particular y efectivamente pretende, como en otros países, debilitar incluso desde el ámbito financiero a la delincuencia. Desafortunadamente, por la forma en que está elaborada, pues no necesariamente va a afectar a los delincuentes, sino a cualquier hijo de vecino o a cualquier persona común y corriente que pueda encuadrar en cualquiera de los supuestos que señalaremos más adelante y que de alguna manera nos anticipamos a señalar que tiene serios vicios de ilegalidad y de inconstitucionalidad, acorde, por supuesto, con los criterios más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor. Si vamos por partes, bueno, extinción de dominio significa quitar de la esfera jurídica de la propiedad de una persona los bienes cuando se supone estos fueron utilizados para llevar a cabo fines lícitos o son producto de una actividad ilícita. Esto es claro, y en otros países que usted mencionaba, como ejemplo Italia, Colombia, bueno, pues esto fue muy evidente porque, bueno, efectivamente a delincuentes probados, a delincuentes que son ampliamente reconocidos entre el narcotráfico y otro tipo de delitos, se les trata de mermar en términos financieros. Sin embargo, en México, con estos delitos que se incorporaron con motivo de esta reforma que usted comentaba, el Código Fiscal de la Federación, resulta que hay contribuyentes que pudieron haber participado en operaciones de las que se llaman inexistentes o simuladas, que estén en un periodo en el que no se ha probado plenamente su responsabilidad en la participación, pero que sin embargo ya podrían ser considerados como parte de la delincuencia organizada. A mí me gustaría que comenzara, vamos a hacer un corte, estamos próximos a hacer el corte, que comenzara a platicarnos un poco de qué es esto de la delincuencia organizada y por qué la incorporación del concepto de defraudación, equiparables, contrabando y venta de facturas o operaciones inexistentes simuladas a esta ley. ¿Por qué no la modificación constitucional, que es lo que entiendo hubiera sido lo óptimo? Y después, ¿cuáles van a ser los riesgos para un contribuyente de los que, sin saberlo, sin tener un ánimo de dolo, un ánimo de afectación probado, pudiera haber incurrido en una práctica o participado en una operación inexistente o simulada? Efectivamente, doctor, como bien lo refiere, pues esta ley va a cuestionar, primero, que los bienes hayan sido cometidos para fines delincuenciales; segundo, que el dinero a través del cual se pagaron estos bienes o a través del cual se obtuvieron estos bienes sean de procedencia ilícita; y tercero, ese nexo causal y el conocimiento debido o no del presunto propietario de estos bienes en la comisión de estos delitos.
El punto interesante es que al final del día la carga de la prueba le corresponde al particular. Al ser una acción de carácter civil, se va a seguir este juicio ortodoxo por vía civil y le va a corresponder al particular pues desvirtuar el dicho de la autoridad y acreditar precisamente la legal tenencia de los bienes y precisamente también el aspecto referente al haber obtenido lícitamente o con recursos lícitos esos bienes. Y por supuesto el aspecto en el cual pues él no tuvo esta participación en la comisión de esos delitos. Pero aquí la carga probatoria... Y le voy a pedir, vamos a hacer un pequeño espacio para seguir platicando esto después del corte, para que nos siga comentando el vínculo de lo fiscal y los riesgos que tiene un contribuyente que sin dolo y sin ánimo de perjudicar al fisco pudo haber participado, por ejemplo, con una empresa de las llamadas facturas. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la Ley Nacional de Extinción de Dominio con el doctor Juan Raúl López Villa. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos aquí nuevamente platicando con el doctor Juan Raúl López Villa y nos está comentando de los pormenores que deben de acontecer para que yo me ubique en los supuestos de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. Quisiéramos referir un poco al ámbito de lo fiscal y pongo un ejemplo. Una empresa que adquirió un bien, recibió un servicio que total y absolutamente ocurrió, y pudiéramos poner el caso de una persona que obtuvo un comprobante fiscal de una empresa que a lo mejor hoy ya no existe, ya no está ubicada, por las condiciones de la pandemia desapareció, y que el SAT la va a buscar y después la ubica en los supuestos del artículo 69B como no localizado, y después lo agrega a los famosos listados, al presunto y al definitivo. Y yo que recibí un comprobante y quizá nunca me enteré, pasaron los términos, los 30 días famosos del octavo párrafo del 69B, y nunca fui a acreditar que la operación es real, y nunca pagué las diferencias, y los montos son importantes, y ahora pudieran ubicarme en estos supuestos de delincuencia organizada que marca el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en estas fracciones agregadas. ¿Me aplicaría este concepto? Es muy interesante y muy acertada su comentario, doctor, en el sentido de que precisamente dado los supuestos que establece el 69, pues se darían varias posibilidades de que una persona que no tenga nada que ver con que sea empresa que deduzca operaciones simuladas, los famosos EDOs, pues se le pueda considerar como un delincuente y más aún equipararlo a este delito de delincuencia organizada. En primera instancia, el artículo 2, en sus fracciones octavo bis y octavo ter de la Ley contra la Delincuencia Organizada, establece que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas por otras tienen como fin o resultado cometer alguno de esos delitos. Y en este punto, pues se refiere obviamente a defraudación o a simulación de operaciones inexistentes. Y concretamente los dos supuestos que se pueden dar acordes con lo que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación son exactamente el primero que usted señalaba, que un tercero compra a un proveedor durante un periodo de 4 años, digamos que es el plazo máximo sería 5 para llevar a cabo este tipo de actividades, pero resulta que el proveedor desaparece por cualquier motivo y ante el SAT está como ilocalizable. Ese es uno de los supuestos para que la autoridad considere pues que esta persona está, aun cuando no tenga nada que ver con la desaparición o ilocalización de este contribuyente, que era el que le proveía esos servicios y el cual pues le emitía esos comprobantes fiscales. En este sentido, pues ya lo va a tomar la autoridad como un presunto EDO.
tendría en su momento que iniciar la carpeta de investigación en su momento, incluso la posibilidad de iniciar, por supuesto, el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes que establece el 69B, después la carpeta de investigación, y con ese elemento basta y sobra que se inicie la carpeta para que la autoridad pueda ahora sí llevar a cabo la acción de extinción de dominio. Siempre y cuando, y ese es el punto fundamental, el monto del adeudo supere los 7.805.230 pesos. Es decir, esto se refiere a 3 veces lo dispuesto por la fracción segunda del 108 del Código Fiscal de la Federación. Por la tercera del 108, ¿ah? Dos y tantos, ¿no? Fracción segunda del 108, exactamente. ¿Y esto qué implica? Que por el simple hecho de que esas cantidades que facturó lleguen o superen esa cantidad que estamos señalando, ya con eso, pues ya se le va a poder aplicar la extinción de dominio respecto de todos sus bienes o todo lo que conforma esencialmente su patrimonio de esta persona. El otro supuesto que pudiera darse es que, pues, precisamente una persona le compra a un tercero, este tercero en un 80-90% de las operaciones son simuladas, pero ese 20 o ese 10%, pues sí le dio los bienes o sí le dio el servicio. La autoridad le inicia el procedimiento a este tercero, como en el mismo caso que comentábamos hace rato, y resulta que, pues, si yo fuera la persona que compró esos bienes o servicios, pues tendría que acreditar la materialidad, tendría que demostrarlo. Pero la verdad, siendo bien honestos, pues cuántas personas, cuántos contribuyentes están checando diario el diario oficial de la Federación para ver si están dentro de los 30 días, para saber si su proveedor o su anterior proveedor pues está publicado en el diario oficial de la Federación. La verdad es que esa no es una práctica común en nuestro país. Y en ese sentido, pues la autoridad, con esos elementos más que suficientes, siempre y cuando llegue a esa cantidad de 7.805.230 pesos, pues ya será suficiente para que encuadre en el tipo legal, en la conducta, y con ello se le inicie paralelamente al aspecto penal la acción de extinción de dominio. Quiere decir que, pues, terceras personas que no tengan nada que ver podrán caer en esa posibilidad. Quizá puedan señalar las autoridades remotas, pero finalmente está en la ley. Entonces, y es precisamente donde yo encuentro la riqueza de su obra. Usted nos refiere desde los antecedentes históricos, la Convención de Basilea, la Convención de Palermo y incluso documentos previos que existían y que hablan del tema. Ya entrando en materia de la disposición legal vigente, empieza una serie de reflexiones de la probable inconstitucionalidad o de la inconstitucionalidad manifiesta de esta disposición. ¿Qué temas se encuentra aquí como probables elementos para alegar esta inconstitucionalidad? ¿Cuándo la podemos alegar? ¿Qué nos puede platicar ya en concreto de lo que es su obra? Bueno, pues precisamente me motivó la elaboración de este libro el hecho de considerar aspectos flagrantes de violación a derechos humanos, de derechos fundamentales y, por supuesto, pues de violación directa a la legalidad. Uno de esos puntos es que cuando la autoridad inicia esta acción de extinción de dominio, puede pedir como una medida cautelar el aseguramiento de los mismos. Sin embargo, pues anticipadamente, es decir, puede sacar a remate en forma anticipada estos bienes incluso antes de que exista una sentencia de carácter definitiva, lo cual entendemos evidentemente que violenta pues el derecho humano al debido proceso. Es decir, podría la autoridad sacar a remate, en teoría entenderíamos, los bienes que presuntamente se utilizaron para la comisión de un delito o que incluso fueron utilizados o fueron adquiridos más bien con recursos ilícitos, pero hasta que exista una sentencia. En este contexto, la autoridad puede sacar a remate los bienes antes de que exista una sentencia. Esto nos lleva a la conclusión, y conforme a los criterios de jurisprudencia de la Corte, pues que existe una violación flagrante del debido proceso. Pero ahí no acaba el punto. También deberíamos checar que también la autoridad pues establece que la acción de extinción de dominio es imprescriptible, y en este sentido, respecto, tratándose de bienes de origen ilícito, pues la autoridad, cuando presuma que estos bienes son de origen ilícito, entonces la acción de extinción de dominio es imprescriptible. Y esto aquí implica, pues, presuntamente la violación del artículo 14 constitucional, en el sentido de que, pues, a nadie se le puede aplicar una ley en forma retroactiva. El tercero que lleva a cabo la presunta denuncia con el Ministerio Público, pues puede ser cualquier persona, se le da un porcentaje de la venta de los bienes, pero este tercero, el particular, no tiene acceso a esa información. Y ahí hay otra violación al artículo 16 constitucional en lo que respecta al acceso de la información pública. Otra violación flagrante directa, que creo que es la que más nos debe de interesar,
pues es la violación al derecho humano a la propiedad, porque lo que realmente está extinguiendo la autoridad es la propiedad, no el dominio. La autoridad pretende que el contribuyente, que el particular más bien, pues acredite la legal posesión, tenencia y propiedad del mismo, no que acredite el dominio. Y en ese sentido, incluso tan es así que al momento en que conteste la demanda, no solamente tiene que acreditar el origen ilícito de esos recursos con los que compró el bien, tiene que acreditar la propiedad y tiene que acreditar el pago de los impuestos correspondientes. Entonces realmente está afectando la propiedad del particular. Y en este contexto, por supuesto, estaríamos hablando de que violenta también el derecho humano a la propiedad. Y bueno, el aspecto de que es imprescriptible, aun cuando también reduzca y hable de que prescribe a los 20 años la acción de extinción de dominio respecto de bienes de destino ilícito. Entonces vemos que tiene una amalgama, por llamarlo así, de muchos aspectos que pues implican, por supuesto, la violación no solamente de la Constitución, sino también de aspectos de convencionalidad, es decir, de los convenios que México ha suscrito a nivel internacional, por supuesto, en materia de derechos humanos. Claro. Vamos a hacer un corte, doctor, y regresamos para que nos siga platicando del tema. Claro que sí. Estamos hablando de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues vamos al tercer bloque de este programa. Estamos hablando de Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y nos platica, doctor, de un ámbito que a mí me parece sumamente importante y además creo riesgoso por lo que usted señala, la parte de que la ley es imprescriptible. O sea, una acción cometida hace muchos años que además quizá ni siquiera sea tema de la comisión de un delito, sino que simple y sencillamente no pudiera acreditarse, ¿podría verse afectada por esta disposición? Me refiero, yo obtuve bienes hace, no sé, 10 años, 15 años, y hablando para un público que es normalmente de contadores, decir, bueno, son más de 10 años o más de 5, bueno, pues ya se hablar más allá del Código Fiscal de la Federación, pero no estamos hablando del Código Fiscal de la Federación, estamos hablando de esta disposición. ¿Cómo aplica este carácter de imprescriptible de la ley? Bueno, aquí el punto interesante es que la autoridad va a aplicar en forma retroactiva esta ley para 10 años, 20 años, etcétera, el tiempo que considere, y efectivamente va a quedar la carga probatoria por parte de la persona que presuntamente sea el propietario actual de esos bienes. Le va a corresponder. Sin embargo, es importante también referir que esta ley de extinción de dominio rebasa los plazos de ley, conforme a lo que hemos señalado sobre que es imprescriptible, en otras materias, por ejemplo, en la materia fiscal, en donde el contribuyente tiene un plazo acotado a 5 años para guardar esa documentación. Quiere decir entonces que si la autoridad aplica esta acción de extinción de dominio respecto de bienes de origen ilícito, que presuntamente son de origen ilícito, pues tendría el particular que tener esa documentación a la mano, y si no la tiene, pues entonces no podría desvirtuar el dicho de la autoridad, dejando entonces en estado de indefensión. Y vendría aquí otro aspecto, además de la violación presunta del artículo 14, pues la falta de certidumbre jurídica del contribuyente respecto a elementos que van más allá de la ley que pues regula esa materia, como puede ser la materia fiscal. Un punto también interesante es que la ley refiere a la fecha cierta, que ya coincide con los temas de reforma fiscal al Código Fiscal, particularmente el 5A del Código Fiscal, en el sentido de que todos los contratos deben de estar debidamente plasmados en un documento por escrito y certificado o ratificado ante notario público, situación que aun cuando nos parezca a todos muy novedosa, casualmente existe desde 2005 por parte de la Corte en una jurisprudencia. Quiere decir entonces que esto debe implicar la regularidad de este tipo de operaciones
además de la existencia de estos contratos debidamente ratificados ante notario o certificados ante el mismo. Que sin embargo, esa parte retroactiva y esa parte de un no límite de tiempo nos coloca en una situación difícil para acreditar propiedad de muchas cosas, ¿no? Para muchas personas será sumamente complejo en caso de que la ley se aplique como podría esperarse de forma inconstitucional. Y bueno, Felipe, me gustaría que hicieras algún comentario, una pregunta al doctor, para aprovechar su... Sí, doctor. Pues bueno, ya comentaba en este caso el doctor Raúl de los aspectos de la propia ley, que obviamente tiene tintes ilegales, inconstitucionales y creo que también un poco abusivos, ¿no? También nos habla en este caso de la violación a los derechos humanos, ya nos habla en este caso del principio del debido proceso, en este caso de la propiedad y también de la irretroactividad de la ley. Sin embargo, creo que este tema no es nuevo como tal, digo, si podemos verlo también o ligado a la materia fiscal. El tema es que el tema de derechos humanos existe en materia fiscal, ahí está, sin embargo, su aplicación creo que es prácticamente nula, en este caso por parte de los juzgadores. Entonces, yo creo que esta ley tiene estos tintes también políticos, porque efectivamente existen las violaciones, incluso también, como comentaba el maestro Raúl, propiamente tiene tintes inconstitucionales. Ya lo veía y lo comentaba el artículo 10 y el artículo 14 constitucional. Sin embargo, creo que es un tema un poco político, ya lo comentaba también el presidente en esa entrevista que él dio en su conferencia mañanera, decía, bueno, pues al final del día, pues si llega a pasar, dice, pues ya pasará, pero de entrada podemos hacer esto, podemos en este caso asegurar los bienes, hacer el remate, incluso propiamente adjudicarlos a otras personas o hacerlos propiamente parte en este caso del gobierno. Entonces, yo creo que vamos a tener ahí algún problema, alguna situación en la que vamos a tener algunas trabas propiamente, ojalá y no sea así, ojalá y que cuando esto llegue a la Suprema Corte, sí resuelva conforme a derecho y no precisamente conforme a otros tintes políticos, porque reitero, ya lo hemos visto en este caso, en materia fiscal prácticamente la aplicación de algún tratado, en este caso, o de derechos humanos en materia fiscal, prácticamente no es aplicable. Entonces, ojalá cuando lleguemos ahí, a pesar de que tiene estos tintes, lo podamos ver reflejado en un aspecto en el que pueda ser beneficiario, en este caso, al propio particular, y no propiamente con los tintes políticos que refiere el gobierno, ¿no? Bueno, aquí se presta a muchas situaciones referentes al aspecto político. No quisiera tocar ese tema porque finalmente caería en una especulación y pues el punto es poner aspectos objetivos, ¿no? en este tema. Y sí podríamos, sin embargo, señalar que las personas que presuntamente yo considero van a ser más afectadas, no solamente van a ser las que pues no están organizadas o no tienen regularizados sus bienes inmuebles, como por ejemplo una persona que está viviendo en un inmueble, lo renta, pero resulta que había fallecido el propietario, el abuelo, pongamos como ejemplo, y lo está rentando. En el momento en que le pidan que acredite la propiedad no lo va a poder hacer, pero desafortunadamente no queda en eso, sino no solamente las personas que no tengan regularizados sus bienes, sino incluso aquellos que los tengan regularizados y que incluso hayan pagado puntualmente su impuesto predial, también van a estar en riesgo. Es decir, las personas que no tengan nada que ver con la cuestión de la delincuencia organizada, que no sean delincuentes, pues también van a correr ese riesgo flagrante y precisamente por eso consideramos que es procedente el juicio de amparo indirecto, doctor Jaime. Bien, doctor, disculpen, otra vez lo voy a interrumpir en lo más interesante otra vez. Vamos a hacer un corte y regresamos para que nos siga platicando de esta obra que a mí me parece sumamente enriquecedora para el lector. Estamos en InfoCadem Online, quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a InfoCadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en InfoCadem Online. Bien, pues estamos en InfoCadem Online, estamos platicando con el maestro Juan Raúl López Villa. Nos está platicando de esta obra que
además de ser un análisis muy amplio, profundo y además por un conocedor absoluto del tema, pues nos refiere a conceptos que deben ponernos a pensar, a estudiar, o por lo menos estar bien asesorados, porque lo vamos a necesitar muchos que quizá ni siquiera lo esperaríamos. Pero hay temas todavía pendientes, maestro. ¿Qué otros nos podría mencionar? Por ejemplo, habla de la reparación del daño, que a mí me parece un tema relevante, sobre todo porque normalmente el Estado actúa impunemente y después todo soluciona con usted disculpe, ahí están sus bienes, usted disculpe, ahí está la indemnización. ¿Qué refiere usted en su libro respecto a la reparación del daño? Bueno, en este punto podríamos señalar que uno de los puntos en contra del demandado, del ciudadano común y corriente que vaya a ser demandado a través de la acción de extinción de dominio por parte del Ministerio Público, es que no puede contrademandar a la autoridad. Está acotado, está limitado en contrademandar a la autoridad. Otro punto es que, como ya comentábamos, al momento de sacar remate antes de que exista una sentencia definitiva, pues puede correr el riesgo que salga a favor y que el bien ya haya sido rematado. Y es precisamente en donde queda la posibilidad de que pueda pues reclamar, obviamente por vía federal, el pago de daños y perjuicios que le causó, pues no solamente todo este procedimiento, sino incluso esa imagen pública ante la sociedad, pues de haber presuntamente sido delincuente o haber cometido esos ilícitos cuando no haya sido así. Puede demandar la reparación del daño efectivamente respecto de los bienes, respecto de los daños y perjuicios que generó con motivo de este juicio en su contra. Pero para ello también se entiende que en el momento en que está llevándose a cabo todo este procedimiento, pues estaría teóricamente sub iudice, los bienes están por resolverse su situación jurídica, pero la ley prevé esa venta anticipada de los bienes, lo cual pues es el punto medular en donde deja en estado de indefensión al contribuyente, pero no hablamos solamente de esos bienes, sino la autoridad podría incluso asegurar sus cuentas bancarias, podría asegurar bienes muebles, bienes inmuebles, y con ello pues habría que verlo a la inversa. ¿Cuáles son los mecanismos que podría llevar a cabo el particular para prevenir estos escenarios? Como en el caso concreto de una renta de un inmueble, pues no basta con exhibir el contrato, tendría que exhibir también el arrendador los comprobantes fiscales digitales para acreditar que efectivamente había un contrato de arrendamiento como tal. De lo contrario, a pesar de exhibir la propiedad o acreditar la propiedad, a pesar de exhibir el contrato, incluso debidamente certificado o ratificado ante el notario público, pero no acreditar la existencia de los pagos a través de los FDIs, ya sería con eso, por ejemplo, suficiente para que la autoridad considerara que no acreditó esa situación de la cual se le demanda. Entonces, y por otro lado, pues el principio de buena fe es el único que le quedaría subsistente al demandado para poder demostrar que el acto de buena fe, puesto que el principio de inocencia no aplica para este tipo de juicio de extinción de dominio. Incluso existe una tesis de jurisprudencia vigente que ratifica ese dicho y que establece que para estos casos, pues la presunción de inocencia no aplica. Muy bien, y son temas que debemos tener muy presentes. Y bueno, y es una lectura rápida del libro, Felipe. ¿Qué otros puntos quisieras comentar con el doctor, aprovechando su presencia? Sí, claro. Gracias, doctor. Pues precisamente el tema de la buena fe que maneja en el libro y como un aspecto principal y también del derecho, incluso que se manejan otras leyes como en este caso la ley de amparo, reflejan precisamente ese principio de buena fe. Sin embargo, la ley en su artículo 15 refiere que se considera de buena fe, en ese caso, la adquisición de estos bienes, que son legalmente, en este caso, de los propios particulares. Nos dice, siempre y cuando cumplas con lo siguiente, y entonces ahí nos da una serie de requisitos que se deben de cumplir para que en este caso se acredite la buena fe. Doctor Raúl, en este sentido yo quería preguntarle, ¿basta con que falte uno solo de esos requisitos para que ya no se acredite la buena fe? Es decir, para que en este caso tal vez yo obtenga una sentencia desfavorable propio particular, porque me pongo a pensar en el supuesto de que hay muchas personas que efectivamente, como ya lo comentó, no tienen en este caso la posibilidad de acreditar la propiedad, no porque no sean propietarios, sino porque a lo mejor en su momento ellos no hicieron los trámites correspondientes, a lo mejor no existe en este caso una inscripción en el registro público de propiedad, pueden existir muchas cosas que realmente en México la gran parte de las familias mexicanas está así. Entonces,
¿bastaría que falte uno de estos requisitos para acreditar la buena fe para que en este caso puedan extinguir el dominio sobre mi propiedad, sobre mi bien? Yo consideraría en primera instancia, salvo lo que obviamente sobre la marcha determine la Suprema Corte de Justicia, que es la autoridad encargada para la interpretación de esta ley, pues que efectivamente así lo va a interpretar la autoridad, que si no se cumplen cabalmente con cada uno de esos requisitos será suficiente para que la autoridad presuma que no está cumpliendo con esos requisitos. Incluso comentábamos aspectos que van más allá de la ley, como el aspecto del cumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales. Quiero pensar en la obligación del pago del impuesto predial, por ejemplo, ¿no? Y si el particular no cumple, no acredita debidamente con esos requisitos, pues al criterio del juez que en esta materia pues vaya a resolver la autoridad jurisdiccional, pues considero que va a dejar también en estado de indefensión por no haber supuestamente acreditado esos puntos. Además de que consideramos efectivamente que el medio de defensa más eficaz en contra de esta ley, por los puntos que ya señalábamos, entre otros tantos, pues efectivamente es el juicio de amparo ante el juez de distrito como primer acto de aplicación de una ley. Independientemente de que tenga 15 días para contestar la demanda, dentro de esos 15 días podría promover el juicio de amparo, alegando el primer acto de aplicación de una ley que se presume por parte del quejoso como una ley de carácter inconstitucional, pues por todos estos puntos, porque aún contestando la demanda, pues la autoridad pues no va a quedar satisfecha en cuanto a que acredite debidamente cada uno de esos puntos que señalamos. De tal suerte entonces que consideramos que el medio de defensa pues más eficaz va a ser el juicio de amparo indirecto en contra del primer acto de aplicación. ¿Y cuál es el primer acto de aplicación? El emplazamiento, la notificación de la demanda del Ministerio Público al particular, y a partir de ahí empiezan a correr sus 15 días hábiles para el particular, que se va a convertir en quejoso, en contra de ese primer acto de aplicación de una ley que presume de carácter inconstitucional. Doctor, más bien, quería comentarle en este sentido también lo que nos comentaba la buena fe. Entonces, supongamos, porque así te lo refiere el 15 como unos requisitos, que si en ese caso un arrendador no exhibe los FDI, entonces prácticamente estaríamos diciendo que puede obtener una sentencia favorable al no configurarse estos requisitos. Lo que pasa es que ese es un punto interesante. Normalmente estamos mal acostumbrados, valga la expresión, a que en el contrato de arrendamiento el particular, el arrendador, le da un recibo, entre comillas, pero en estricto sentido finalmente es un ingreso de carácter fiscal. Y la forma a través de acreditar ese ingreso conforme al mismo Código Fiscal, conforme a la misma ley del impuesto sobre la renta, es dar un comprobante fiscal. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente pues no cumple con ese requisito. Esa sería la forma a través de la cual, aunado a la existencia del contrato de arrendamiento, se podría cerrar ese círculo para señalar el contrato, la existencia de un contrato por escrito, incluso, como ya dijimos hace ratito, con fecha cierta, es decir, ratificado ante notario, certificado ante notario público, y por otro lado, la exhibición de los FDIs de cada una de las rentas desde que se inició el contrato hasta la fecha en la cual se llevó a cabo ese acto. Puede ser que una persona de buena fe le rente el inmueble a un tercero y este tercero lo utilice como un lugar para secuestros o un lugar para venta de drogas. Y en este contexto, pues la buena fe, precisamente como refiere el maestro Felipe, pues tendría que demostrar que él no está vinculado a ese tipo de operaciones o a ese tipo de actos delincuenciales y que pues él rentó ese inmueble en tales condiciones, e incluso el contener dentro del mismo contrato pues la cláusula de extinción de dominio, que si bien es cierto no lo va a desligar al 100% de esa responsabilidad, pues se va a anticipar a cumplir con cada uno de estos requisitos. De tal suerte que si en el momento en que la autoridad lo demanda y no tiene los FDIs y tiene recibos, estos recibos como prueba cierta o como prueba plena no tendrían esa validez para los efectos que estamos señalando. Bien, y es un tema interesante, ¿no? Porque habría que tomar previsiones al respecto, porque a veces lo hacemos efectivamente de buena fe, desconociendo algunos requisitos, entre otros los de carácter fiscal, incluso a veces algunos de carácter civil. El contrato no contiene todos los elementos que debiera. Y por ello me gustaría que para terminar este programa y aprovechando su visita, nos hiciera algunas recomendaciones generales a este respecto. Digo, más allá de leer el libro, que bueno, eso tendrá que ser fundamental para los que nos dedicamos al tema fiscal, al tema civil incluso, pero algunas recomendaciones generales para las personas que nos están siguiendo en este programa. Pues muchas gracias, doctor. Yo creo que sí, mire, yo creo que para este libro va, como comentábamos, dirigido a cualquier persona que se jacte de cuidar su patrimonio, cualquier
empresario que cuide su patrimonio, porque no va limitado a personas físicas, sino también a personas morales, y bueno, particularmente poner especial atención en la elaboración de los contratos de arrendamiento, ver a qué persona van a meter como arrendatario a sus inmuebles, en el sentido de estudiar previamente la persona que se va a introducir ahí como arrendatario, hacer el estudio. Algunas personas incluso piden la opinión de cumplimiento de parte del SAT de los presuntos arrendatarios, estudiar esas personas, ver que no encuadren en una cuestión de simulación de operaciones, ver algunos antecedentes, también pues pedir más garantías y por supuesto, como comentábamos hace ratito, pues el introducir la cláusula de extinción de dominio, pues para efecto de que tenga conocimiento y sepa exactamente los límites y los alcances de la responsabilidad, aunado a que todos los contratos en general que celebren personas físicas y morales tengan fecha cierta y sean ratificados o certificados ante notario público. Y con ello también el otro aspecto y el otro consejo que podríamos dar es que pues regularicen lo más que puedan todos aquellos bienes que, como bien apuntaba el maestro Felipe, pues no están registrados en registro público de la propiedad, que son bienes que se obtuvieron o que no se han acabado de regularizar, que fueron intestamentados, ¿no? Entonces, o que se lleva a cabo el juicio intestamentario correspondiente, quise decir, y que, bueno, pues tengan al día, a la orden, toda su documentación para, pues, que no les caigan las sorpresas y tener todo en orden, principalmente. Y por otro lado, bueno, pues esta obra precisamente va dedicada a toda esta persona, todas las personas que sean comerciantes o que no siéndolos, pues tengan cuidado en saber a quién rentan sus departamentos, sus inmuebles en general. Bien, doctor, ¿dónde lo encontramos en redes? ¿Dónde lo podemos localizar si alguien quisiera ampliar respecto de su obra, pedirle que le mande un tanto autografiado? ¿Dónde lo podrá encontrar la gente? Claro que sí, nos encuentran en nuestras redes sociales con mi nombre, Juan Raúl López Villa, en el muro Juan Raúl López Villa, en mi página de internet www.lopezvilla.com y en mi correo electrónico lopezvillaconsulta@gmail.com. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por habernos aceptado la invitación. Felipe, muchas gracias como siempre. Y a todos los que nos siguen en Infocadem Online, los esperamos en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.